De alga a comida espacial. Estamos en Taiwán y vamos a conocer la empresa que va a alimentar a toda la humanidad conquistando el universo. Y aquí estamos viendo en un proceso pequeñito cómo están alimentando microalgas para que al final del proceso dé ese polvo de proteína a partir del cual van a crear todas las industrias distintos alimentos, desde nuggets de pollo hasta salsa para pasta, hasta incluso la leche que te bebes. Y solo como curiosidad, son taoístas y tienen aquí como a su diosa madre para bendecir todo el proceso, porque al final son organismos vivos. El proceso con el que hacen crecer las microalgas, que luego da ese polvo de proteína, lo hemos visto muy controlado. Aquí tienen ya la segunda generación que están haciendo, que es en un entorno ya no controlado, en este bol, digamos. ¿Qué objetivo tiene esto? Pues justo que al no ser tan controlado puedan hacerlo ya en la Luna, en la Estación Espacial Internacional, al final conseguir su visión, que es ser la base alimenticia del espacio. Al final el proceso para generar el producto final empieza alimentando las microalgas, fermentándolas en el entorno que hemos visto, sin luz solar necesaria, y el segundo paso es este, para el que han patentado justo esta máquina. Explica muy fácil si sueles tomar proteína en tu día a día, porque aquí es donde se fabrica la proteína isolada, es decir, de la microalga, una vez ya está en el estado que quieren, rompen sus células para extraer las proteínas dentro de esas microalgas y las pasan por todo este sistema para darla totalmente purificada, isolada, y que al final produzca eso que al final van a vender y van a llevar al espacio. Y el tercer y último paso para fabricar esto es esta máquina que tenemos aquí, que es una máquina de secado por frío, por congelación. Ese producto de proteína isolada viene aquí, se seca y da el producto final. Y todo lo diseñan ellos porque lo quieren hacer muy compacto y hacer real que todo esto pueda ir en una nave espacial. Y hay un paso cero, que es dónde están las algas. En esta neverita están todas las algas que producirán alimento para todos los astronautas. Y aquí estamos con Eugene, que es la razón por la que he venido a Taiwán para conocer la empresa Sophie's Bionutrients, que es que me he conectado mucho con él personalmente porque es un visionario total. Al final él es matemático, no está en la industria de la alimentación, pero sí que su padre tenía una fábrica de alimentos aquí en Taiwán. Y así es como en 2010 lanzó su primera startup en Estados Unidos, que es donde estudió, sobre hacer pescado vegano, que parece una locura, pero quería hacer pescado vegano porque era una industria en crecimiento allí, la conocía y encontró que ahí estaba su pasión. Pero resulta que su hija Sophie era alérgica al pescado. Al ver eso, vio que en la industria había como una gran falta de proteínas que no tengan un componente alérgeno, que puedan crecer de otra manera, que puedan ser más eficientes. Acabó esa startup para hacer esta segunda, en la que lleva ya muchos años y está haciendo algo que es su pasión. En aquel entonces, en Estados Unidos había muchos veganos y vegetarianos, así que fundé esa empresa en 2010. Y a mitad de camino aprendí que los consumidores querían algo mejor que solo soja para hacer nuestros mariscos de origen vegetal. Eso significa que cuando los consumidores buscan estos productos a base de plantas, o debería decir mariscos, buscan nutrición, quieren la nutrición del océano. Entonces empecé a pensar cómo es que estos peces y camarones obtuvieron sus nutrientes en primer lugar. Son esos fitoplancton. El plancton en el agua, en el océano, es lo que les da la nutrición que tienen. Y ese plancton es lo que llamamos microalgas. Algunas de ellas o muchas de ellas. Y así es como y por qué empecé a estudiar sobre esto de las microalgas, ¿sabes? Matemáticas. Estudio matemáticas con la esperanza de poder ser astronauta, estudiar la tecnología espacial, o puedo ser ingeniero de software. Ambas cosas me interesan. Pero a mitad de camino descubrí que mi papá trabajaba en el negocio familiar. Mi negocio familiar se dedica a hacer comida a base de plantas, comida vegetariana, desde hace 3 generaciones aquí en Taiwán. Teníamos una fábrica aquí que hacía muchos tipos diferentes de tofu, pollo de tofu, cerdo de tofu, ese tipo de cosas. Esto es realmente mi pasión. Lo que descubrí es que, en primer lugar, estaba usando microalgas para crear una alternativa perfecta a los mariscos. Eso es lo que empecé a hacer. Y luego me di cuenta de que esto puede ser más que una simple alternativa a los mariscos. Esta puede ser una proteína que podría reemplazar a la soja. Tú estabas
la empresa independiente de tecnología. Y así es como nació la compañía. Sí, así que estamos usando, viste, las algas ahí. No son verdes. No es como, esto es de nuestra competencia. Esto es lo que normalmente... ¿Cuál es exactamente su producto? Actualmente nuestro producto es una proteína en polvo purificada que tiene este color y un sabor bastante suave. No sé si podemos abrir pero el sabor es muy suave y luego puedes usarlo para hacer, digamos, por ejemplo, leche vegetal u otro tipo diferente de tofu quizás, o incluso carne vegetal, ¿sabes? O como puede entender, incluso puede añadirlo a su barra de chocolate para aumentar su proteína, ¿sabe? O hasta hacer una barra proteica porque no tiene este tipo de color. Y puedes hacer, por ejemplo, el batido de proteína después del gimnasio, como para ganar masa. Aquí tienes. Sí, como es una proteína purificada, se disuelve fácilmente en agua, mientras que esta, además de ser oscura, no se disuelve bien. Por eso creemos que esta es la proteína en polvo que gustará a nuestros futuros clientes y, lo más importante, porque es proteína purificada. Y su mayor problema ahora mismo seguramente no es ni que el producto sea bueno, ni que pueda tener todos los checks, todo lo tiene, es el coste de fabricarlo. El proceso, al ser al por mayor, tiene que ser en cantidades mucho más altas para ser competitivo con la industria del guisante o de la soja. Y claro, yo le hacía una pregunta a Eugene, porque soy consumidor de polvo de proteína, ¿por qué voy a elegir esta teniendo en el mercado 1 millón? Y tiene todo el sentido. Lo primero es que no es alérgeno. En mi caso no soy alérgico, pero sí que un poco intolerante a la lactosa, pues ya no tienes que consumir de leche. La de guisante, que es la única no alérgena del mercado, no tiene los 9 aminoácidos esenciales que necesita tu cuerpo, le falta algunos, tendrías que suplementarte más. Esta tiene todo lo que necesita el cuerpo sin ser alérgena. Además es bio. ¿Qué pasa si yo no tengo alergias a ninguna proteína? Pues estás al 100% seguro que estás consumiendo algo que no ha sido criado en cautividad, que no lleva hormona de crecimiento, que no lleva cosas que no quieres consumir. Esto es totalmente puro y bio. Y además la huella de carbono de producir esto frente a producir, no sé, de proteína animal es como 100 veces menos. De hecho, entre comerte 1 kilo de ternera y consumir 1 kilo de esto, la ternera puede tardar un proceso de 450 días, el guisante o la soja, el guisante o la soja, un proceso de 2 o 3 meses, esto tarda 7 días. Y además está pensado incluso para el marketing, porque al no tener clorofila el alga, se puede hacer un producto mucho más visualmente apetitoso, digamos, que este verde oscuro que no tendría mucho sentido. A mí lo que me gusta son los casos de uso, cómo se aplica, y he conectado mucho con la visión. Al final, hoy día ya en Europa es una realidad y se hace con esto pollo y lácteos. Pero es que ahora mismo se está haciendo un test en la Estación Espacial Internacional de cómo esto puede ser la base alimenticia de los futuros astronautas. Baja en muy poquitos días ese experimento para ver cómo esto se comporta en ingravidez, pero al final ese es el paso final. Y si hay algo en lo que sí creo 100% de que esa visión es totalmente viable, es que estas microalgas pueden tener un proceso totalmente circular en el espacio. Aparte de que el proceso está bien, crecen sin sol, se pueden alimentar de los residuos, o sea, de la orina, todo de lo que os podéis imaginar, de los astronautas, por lo que y esta es la base alimenticia de esos astronautas, por lo que un proceso circular cerrado que, si lo piensas, no es nada apetecible, pero realmente sostenible para lo que queremos hacer en el espacio. Aunque la empresa tiene ya en torno a 10 años, sí que es un proceso todavía muy visionario, digamos. Es una industria en expansión, han hecho fundraising, pero con unas cantidades todavía no muy grandes, 2,5 millones han levantado a una valoración de 40 millones, por lo que es muy prometedor, pero todavía tienen mucho que demostrar. Están en una facturación de en torno a $200.000, por lo que todavía es bastante retador. Eso es porque el proceso de fabricación al final está entre 20 y 1.000 euros por kilo. Eso ahí tienen que hacer mucha eficiencia, y son un equipo solo de 6 personas, están siendo bastante eficientes con eso. La valoración parece descabellada, pero es que este hombre levantó dinero en una época, hace unos años, donde la ola estaba arribísima en poder dar esas valoraciones. Probablemente ahora está sobrevalorada mirando el negocio. Mirando la visión y lo que puede ser como base alimenticia del espacio, puede ser muy barata. El tiempo va a decir a dónde lleguen. Yo confío en el proceso y sobre todo en la pasión que muestra Eugene contando esta visión que tiene mucho sentido.